Pues seguimos adelante en estos momentos, la 1:17, y llega el momento, como todos los viernes, de hablar con nuestro amigo Marco Antonio Cordero, el gerente de Sana Salud, como ustedes saben, osteópata, logopeda, que viene a ayudarnos a desentrañar algunos misterios que tienen que ver con la psicología humana y con el comportamiento. Pero bueno, antes que nada vamos a dar la bienvenida. Marco Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Ahora te veo. ¿Qué tal? Bien, ¿no, Marco Muy Antonio? bien. Bueno, pues Sí, hoy sí, vamos a muy bien. hablar de un tema, creo yo que muy interesante, que es el de las emociones atrapadas, por llamarlo de una manera, digamos, entendible. Emociones atrapadas, ¿qué son? ¿Cómo liberarlas? ¿Para qué sirven? ¿Qué utilidad tiene todo esto? Antes que nada, emociones atrapadas, ¿qué son esas emociones atrapadas, Marco Antonio? Bueno, pues vamos a tratar un temita que nos afecta a todos. A todos. Ujú. A todos. A mí el primero. Sí, ¿no? A Cuidado. todos por igual. Eh, todos Bueno, por por igual. igual quizás Todos. no, a unos más que a otros a lo mejor, ¿no? Bueno, depende del nivel de conciencia de cada uno y lo que se trabaje. Y lo que utilice las herramientas que llevamos aportando aquí todos estos meses, todos estos años, Pepe. Todos estos años. Bueno, vamos a arrancar con el tema que es súper interesante y que os puede dar pues un poquito de luz, un poquito, poner un poquito de lucidez cuando os encontráis o cuando nos sentimos de alguna forma o manera, ¿no? Esto de las emociones atrapadas, pues estos son pequeñas piedras en los zapatos que Ajá. tenemos, que nos causan pues esa incomodidad, ¿eh? ¿Cuántas veces no se nos ha metido alguna cosilla en el zapato y vamos ¿Verdad? andando ahí con esa milla, con ese chinillo o con esa piedrecita? O, a mí me pasa ahora mucho cuando juego al fútbol en esto de los campos de césped artificial, Sí. que tienen las bolitas, está el neumático triturado este, que esto se mete en todos sitios. ¿Verdad? Cuando cuando limpio el coche, cuando limpio el coche, salen bolitas por todos lados, en el asiento, en el suelo, por todos sitios, como llevo y traigo al chico al entrenamiento y a los partidos y tal, y Claro. entre los guantes, los balones, una locura. Pues eso se mete en el pie, eso se mete en el zapatito y te genera ahí una pequeña incomodidad y muchas veces dice uno, bueno, ya me la quitaré. Tampoco me incomoda tanto. Sí te incomoda, porque cuando llevas ya un par de horas caminando o jugando o moviéndote y esa mejilla ahí molestando, 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 al final termina con, uy, esta molestia que tengo yo hoy en el tobillo, ¿de qué es? ¿O por qué Ujú. me duele a mí la rodilla por detrás? ¿O por qué se me ha metido a mí una punza en la cadera? ¿No te has dado cuenta, chiquillo? Que te ha pegado 2 horas el día antes o 2 días antes modificando un poquito la pisada y eso ha hecho que toda tu estructura haya tenido que ir compensando, compensando, compensando. Pues igual nos pasa con las emociones. Detrás de un sentimiento encapsulado siempre hay alguna herida emocional, alguna experiencia traumática, algún conflicto por resolver, algo a lo que darle solución. Entonces, ¿qué es esto que vamos a expresar hoy? Vamos a intentar explicarlo de manera sencilla, Pepe. Emociones atrapadas, Ujú. aquellas que no logramos expresar y que de alguna forma o manera no somos capaces de procesarlas. Ujú. Se queda encapsulada y eso tarde o temprano, ¿qué hace? Que al Claro. final nos afecta física o emocionalmente y generan una somatización. Una somatización quiere decir que genera algún tipo de alteración en el funcionamiento de alguna de las partes de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Y, por ejemplo, cuando tenemos ansiedad, ¿en qué se nos traduce? ¿En qué se traduce? Pues en problemitas gastrointestinales. ¿Qué pasa? Hemos escuchado pocas veces. Yo no sé si ahí en San Lucas se dice, tengo los nervios metidos en el estómago. Pues sí, también se Sí, dice por ¿verdad? aquí. Es También una se dice, expresión ¿no? muy habitual. Esa. Pues aquí cuando me lo dicen, y claro, yo de toda la vida lo he escuchado. Sí, Mi madre, mi tía, todo el mundo. sí, Ay, sí, sí. hoy tengo los nervios metidos en el estómago. Claro, de hace unos años para acá, cuando uno adquiere
una serie de conocimientos, pues se da cuenta de que los nervios no se meten en ningún sitio, que los nervios no se mueven, los nervios están donde están y funcionan como funcionan, y nada tiene que ver los nervios con esa sensación ahí, en lo que energéticamente es nuestro centro más importante, el plexo solar, que es en la boca del estómago. Ujú. Ahí se nos mete la ansiedad. La hipertensión, eso está directamente relacionado con la ira reprimida. Muchas veces cuando los niños se ponen con fiebre, cuando los padres se van fuera de viaje y se lo deja con la abuela o lo deja con alguien y te llaman por teléfono, pues niño tiene fiebre. Joder, qué mala suerte. Mala suerte no. Pero los niños somatizan cosas, Claro. somatizan sus cositas. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que cada emoción atrapada o encapsulada está directamente relacionada con un punto o con una aura, o sea, con un área específica de nuestro cuerpo. Eso ahora lo vamos a explicar mucho más detenidamente. Entonces, ¿qué son emociones atrapadas? Pues todas esas que no liberamos, que no expresamos, que reprimimos y que al final se somatizan, que al final aparecen esos reflejos en nuestro organismo como síntomas o como patología. Ujú. Podemos dejar por ahí así definido de manera sencilla. Claro. Marco Antonio, ¿y entonces dónde quedarían encapsuladas, digamos, estas emociones atrapadas? Sería un poco el adelanto que tú me hacías, ¿no? De esos lugares donde se reflejan de alguna manera esas incomodidades, digamos, ¿no? Exacto. Este punto es súper interesante, Pepe. Para ti, para todo, para mí el primero, porque ya cuando tengo alguna molestia, desde hace varios años que conozco yo esta parte, de cuando tengo alguna molestia digo, esto viene de aquí, esto viene de allí, esto tal, esto cual, al igual que cuando vienen personas a consulta, ¿no? Claro. Y me dicen, pues me duele por tal, digo, ¿te pasa esto, esto y esto? ¿Tú cómo lo sabes? No es que lo sepa, que esto está estudiado y es que esto forma parte de una parte, forma parte, valga la redundancia, de una parte de lo que te está ocurriendo. O sea, va asociado directamente. Entonces, todo esto está sacado de lo que se llama o de lo que es esa ciencia tan maravillosa, esa técnica tan espectacular que es la medicina tradicional china. Ujú. Entonces, las emociones se encapsulan o se reflejan en nuestros órganos y en nuestras vísceras. Y a partir de ahí, pues, tenemos sensaciones, tenemos reacciones en nuestro cuerpo a consecuencia de todo eso. Por ejemplo, el miedo, pues el miedo está vinculado con el riñón. La tristeza está vinculada con el pulmón. La ira reprimida con el hígado. Eh, ¿Qué más? Los celos con los órganos sexuales. Ahora, por ejemplo, las emociones que están directamente relacionadas con el corazón y con el intestino delgado, ¿cuáles son? Pues mira, pues te lo digo, pues son el engaño, la pérdida, el abandono, el desamparo, el amor no recibido. Las que están relacionadas con el bazo y con el estómago, pues pueden ser el asco, la ansiedad, el nerviosismo, la preocupación, la desesperación, con el pulmón, con el colon transverso, colon ascendente, colon descendente, en definitiva con el intestino grueso. Ujú. El pesar, el llanto reprimido, la tristeza, el rechazo, el desánimo. Con nuestras glándulas sexuales, pues los celos, la lujuria, la nostalgia, la humillación, el desconsuelo. Con los riñones y la vejiga, el temor, la culpa, el horror, el miedo, el fastidio mal gestionado o no gestionado. Y ya lo que es más importante y lo que primero se afecta de nuestro organismo, que es nuestro hígado y nuestra vesícula biliar. Eso está directamente relacionado con la ira reprimida, con el odio, con la culpa que es rabia hacia nosotros mismos. Tenerlo muy en cuenta. El sentimiento de culpa es rabia o enfado hacia nosotros mismos. Importante, que la culpa es algo que llevamos en nuestras mochilas de manera muy constante, muy común y no somos capaces de reconocerlo. Entonces, cuando tenemos ira reprimida o cuando tenemos sentimiento de culpa, lo primero que se nos va a afectar es el hígado y ahí ya empiezan el resto de distorsiones. Esto es una cadena
que van afectándose unos órganos y unas vísceras con otras dependiendo de la intensidad y de la reprensión de esas emociones. Importante tener muy en cuenta, Pepe, esto científicamente, hace unos años no estaba demostrado. Esto era un tema muy controvertido. ¿Qué pasa? Que con el paso de los años ya cada vez hay más personas, más profesionales que investigan y trabajan e integran esto en la medicina alopática, en la medicina que todos conocemos, porque esta es la orientación. Esta es una medicina que le llaman o le llamamos alternativa. Nosotros trabajamos con esto, pero trabajamos desde el holistismo, desde la integración de todas las dimensiones del ser humano. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que tenerlo muy en cuenta, que por aquí hay una información muy importante que si la trabajamos y la tenemos en cuenta, nos va a beneficiar y le vamos a poder dar muchos más datos cuando vayamos al médico para que nos ayude a sentirnos mejor. Claro, por supuesto que sí. Marco Antonio, y decíamos al principio que habría posiblemente personas a las que afectaba más o menos, pero ¿cómo podríamos saber si tenemos nosotros alguna de esas emociones atrapadas? Y no es otra cosa, por ejemplo. Vale. Esto, cuando tenemos que detectarlo, esto se convierte en un desafío, es verdad. Ujú, Sin embargo, hay algunas señales que son muy claritas y que ujú, nos sirven como indicadores iniciales, como por ejemplo, si sentimos algún tipo de bloqueo o estancamiento en nuestro crecimiento personal, sentimos que estamos ahí, que no evolucionamos, que no avanzamos, que no crecemos, que estamos ahí parados, y eso se mantiene en el tiempo, bandera roja. Ahí hay que tener muy en cuenta. Ahí hay un pilotito rojo o una banderita roja que se está moviendo y y nos está dando una señal. Si intuimos, porque al final todos sabemos lo que nos pasa, lo que pasa es que no lo queremos atender. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. Lo que ocurre es que no lo queremos atender. Y si intuimos que hay algo ahí profundo que no nos permite vivir tranquilo y en paz, ahí otra banderita roja. Ahí hay que poner el foco. Ahí hay que poner atención. Si tenemos también síntomas físicos y síntomas que son muy raros, que desde el punto de vista médico pues no se le da ninguna explicación, ahí hay que buscar la alternativa de algún profesional que nos pueda guiar por esta rama de la somatización, de las emociones, de cómo nos afectan, etcétera, etcétera. Si nos vemos y nos percibimos y nos damos cuenta de que somos incapaces de lidiar con el estrés y con las dificultades de nuestra vida diaria, atentos a eso. Ahí hay emociones que están encapsuladas, que están ahí bloqueadas y que no nos permiten gestionar de manera adecuada. Nos generan un bloqueo, nos generan ahí una pantalla, nos generan un muro. Entonces, tenemos que atenderlo. Si la intensidad de nuestras emociones y de nuestras reacciones a veces pues, son excesivas, para a lo mejor una situación, una situación que nos damos cuenta de que no tiene tanta relevancia y no tiene tanta importancia, y nosotros reaccionamos de manera desmesurada, atentos a ello. Tenemos que estar muy atentos a eso. ¿Qué pasa aquí? Que esto que hemos hablado ahora mismo, estas señales, estos signos, nos pueden decir que hay presencia o que pueden ser la presencia de emociones estancadas, emociones atrapadas. Sin embargo, no tenemos que darlo por hecho. No tenemos que decir, yo garantizo por... No, 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 no. Sino tenemos que buscar o ir a consultar a profesionales que nos puedan indicar y que nos puedan generar una conclusión mucho más contundente y mucho más asentada de eso que nos está ocurriendo. Es importante. Yo siempre lo digo, vamos a buscar a profesionales, vamos a tirar de personas que están puestas en estos temas, que nos pueden echar una mano, que nosotros podemos, muchas veces buscamos por internet, me pasa esto, me pasa aquello, sí, pero puede ser muy confuso, puede ser muy difuso, puede ser algo que sea muy amplio y cuando es tan amplio y no concretamos, al final no tenemos recursos, no sabemos muy bien por dónde caminar. perfectamente. Y aunque sea evidentemente esa la solución de atender, o en este caso buscar un profesional, pero ¿podemos adelantar algún detalle de qué podemos hacer para liberarlas, Marco Antonio? Algo que sea a lo mejor fácil de hacer o que lo pueda emplear, digamos, todo el mundo de una manera sencilla. Claro que sí, hombre, por supuesto. Aquí regalamos las cosas.
Regalamos y ya cada uno que haga lo que quiera con esos regalos. Claro. Aquí, claro que sí, hombre, como todas las semanas, vamos a explicar alguna cosita, ¿no? Cuando las tenemos identificadas, eso lo que tenemos que hacer es encontrar una vía de liberación. Buscar algo, alguna forma para, como cuando tenemos manchas de la ropa, pues algunas se pueden eliminar muy fácilmente y otras requieren de un poquito más de esfuerzo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues trabajar. Podemos utilizar técnicas que sean muy sencillitas o si vemos que eso se mantiene ahí y que está ahí anclado y no nos permite vivir adecuadamente, a vivir sosegado en paz, con esa tranquilidad que yo siempre os recomiendo que busquéis y que os la trabajéis, pues al final podemos tirar de profesionales, de igual que sea el que mejor se adapte a vosotros, el que mayor posibilidades os facilite, pero buscar, no quedaros con una primera opción, no quedaros ahí con, bueno, como me han dicho que tengo, yo qué sé, que tengo un síndrome del colon irritable, pues ya medicación. No, oye, eso se puede trabajar, eso viene a consecuencia de una serie de emociones que no están bien gestionadas y que poco a poco, si se hace un buen trabajo de liberación, un buen trabajo de alineación, un buen trabajo de coherencia interna, al final eso desaparece. O por lo menos mejora un montonazo. Entonces, pues buscar técnicas que sean de desahogo emocional, profesionales que se dediquen a la gestión emocional. Por ejemplo, hemoconciencia, que es con la que yo trabajo, que es una técnica de liberación emocional que me encanta decirlo, estoy súper orgulloso, que es de origen andaluz, Hombre. creada por mi compañero y amigo Miguel Ángel Pérez Ibarra, de Almería. Gran persona y mejor profesional. Y nos tiene a todos enseñaditos y nos tiene a todos al dedillo, vamos, nos tiene más firme que el palo de la bandera, porque está constantemente, oye, te tienes que reciclar, oye, tienes que esto, oye, mira, una cosita nueva, oye, mira, y nos tiene, hacemos los webinars, hacemos las formaciones, hacemos tantas cosas dentro del Instituto Hemoconciencia, buscarlo y echarle un vistazo. Es súper interesante, muy interesante. Hacemos cosas muy chulas y que obtenemos una cantidad de beneficios con tan poquito esfuerzo que es casi mágico. Entonces, pues técnicas de liberación emocional, como por ejemplo esta de hemoconciencia, ¿no? En la que podemos trabajar, pues mira, se pueden trabajar pues síntomas físicos, mejorar nuestra salud mental, nuestra salud emocional, disminuir molestias físicas, disminuir dolores crónicos, reducir el estrés, reducir la ansiedad. Estados depresivos que se mantienen en el tiempo también nos ayuda a reducirlo de manera muy importante. Podemos trabajar duelo, podemos trabajar creencias limitantes, eliminar conflictos y por supuesto otros muchísimos más síntomas, desajustes, alteraciones, tanto físicos como emocionales. Por ahí, tela. Y ahora, otras maneras que podemos hacer, pues por ejemplo, una cosita que podemos hacer en casa que nos puede venir muy bien, la expresión escrita. Oye, como si estuviésemos, a ver, las palabras nos pueden guiar cuando nosotros expresamos todo aquello que tenemos en nuestra cabeza, en nuestra mente, si la plasmamos en un papel, ya las estamos viendo, ya les estamos dando un sentido físico, ya las estamos expresando y en cierta medida ya se está produciendo una liberación y podemos crear o podemos llevar a un mayor entendimiento. Yo Ujú. siempre recomiendo, oye, pues ¿por qué no redactas cartas que no vayas a enviar, pero que las redactes para ti? Como si se las estuvieses enviando a alguien, como si estuvieses expresándole tus sentimientos a alguien o a algo, algo que tengas tú que solucionar, pero que nunca vayas a enviarle. Es más, las puedes incluso, hasta luego, quemar. También hay otra técnica muy sencilla que es escribir y reescribir. Algo que tú quieras ponerle solución, algo que te genere un conflicto, algo que te tenga perturbado, escribirlo. Y una vez que lo escribas, lo lees detenidamente. Y cuando termines de leerlo, lo vuelves a escribir con mucho más detalle. Y cuando lo termines de escribir con mucho más detalle, lo relees y luego lo vuelves a escribir con mucho más detalle y lo vuelves a releer y luego lo vuelves a escribir con mucho más detalle. Y llegará un momento en que cuando lo leas te darás cuenta de que, uy, te cambiará la emoción, liberarás esa emoción, liberarás ese sentimiento que tienes hacia esa circunstancia que estás proyectando en la escritura y te sentirás muchísimo mejor y dejará de afectarte inclusive. Probadlo.
Claro. No hacedme caso en que esto funciona, no, probadlo y ya me contáis, ¿vale? Pues muy Otra bien. cosita, Pepe, la expresión corporal, que es fundamental, hacer deporte, bailar, practicar yoga, dedicar tiempo a técnicas de respiración, dedicar tiempo a técnicas de escaneo corporal, es fundamental. Expresión creativa, pintar, cantar, que algo que nos permita fluir, que dé rienda suelta a nuestras emociones. Eso es fundamental. Participar del arte, que el arte es vida. Y otra cosa que hay que tener muy en cuenta, y ya termino con esto, que creo que me estoy alargando demasiado, que es que lo que nos ahorramos al principio lo pagamos después. Entonces, si ignoramos, si reprimimos, si guardamos nuestras emociones, si no le prestamos atención, si las evitamos, si las dejamos a un lado, al final, tarde o temprano, de una forma u otra, de igual el síntoma, nos va a tocar lidiar con ella. Entonces, yo os recomiendo que cuanto antes le pongáis foco y antes le pongáis solución, mejor que mejor. Pues con ese consejo último nos vamos a quedar, Marco Antonio. Agradecerte que nos hayas contado todo esto con respecto a esas emociones atrapadas. Y la semana que viene volvemos a seguir contactando, si te parece. Por supuesto que sí, Pepe. Pues La nada, semana que viene trabajamos con otro temita. Muchas gracias. un placer como siempre, Marco Antonio. Marco Antonio Placer es mío. Cordero, gerente de Sana Salud, como ustedes saben, osteópata, logopeda también, una persona docta y entendida en todas estas cuestiones, como bien en este caso nos explica todo lo, prácticamente iba a decir fines de semana o casi fin de semana a nivel laboral, por supuesto. Así que tendremos ocasión de hablar con él más adelante. Y ahora una pequeña pausa de nada para publicidad y estamos al habla rápidamente con Ifigenia Bueno, que viene a hablarnos de un libro que se va a presentar este próximo lunes, que yo creo que va a ser todo un pelotazo. Así que una pequeña pausa.